Madrid, noviembre de 1975. En las salas de los ministerios, en los despachos de la banca privada, en los pasillos de universidades donde hacía años circulaban hombres formados bajo una misma disciplina espiritual, el ambiente era de contención deliberada, no de duelo ostentoso, sino de cálculo silencioso. Francisco Franco había muerto el 20 de noviembre. Con él desaparecía el marco político que durante casi 4 décadas había estructurado la vida pública española, incluida la de aquellas instituciones que, sin ser partidos ni sindicatos, habían ejercido una influencia reconocible sobre el Estado. El Opus Dei no era una organización política. Sus estatutos lo prohibían expresamente, pero sus miembros, a título individual, habían ocupado posiciones de notable peso en la administración franquista, ministerios económicos, organismos técnicos, cátedras universitarias, directorios bancarios. Ahora, con la muerte del dictador y la apertura hacia un régimen constitucional, esa presencia acumulada se enfrentaba a una pregunta que nadie dentro de la institución formulaba en voz alta, pero que gravitaba sobre cada decisión. ¿Qué lugar correspondía al Opus Dei en una España que comenzaba a ser otra? Este canal publica documentales históricos sin sensacionalismo. Si valoras la investigación rigurosa sobre instituciones y procesos del siglo XX español, considera suscribirte y activar las notificaciones. Tu apoyo permite continuar este trabajo. La pregunta no era retórica, era, en sentido estricto, la pregunta más urgente que la institución fundada por José María Escrivá enfrentaba desde su consolidación en la posguerra, y la respuesta, entre 1975 y 1982, no llegó de forma unívoca ni en un momento único, sino a través de una serie de ajustes, tensiones y reposicionamientos que este episodio se propone examinar con la información histórica disponible. Para entender el alcance del problema, es necesario precisar qué había sido la relación entre el Opus Dei y el Estado franquista, sin simplificarla en ninguna dirección. Esa relación no fue ni de subordinación orgánica ni de distancia principista. Fue, según los historiadores que han estudiado el período con acceso a fuentes primarias, una relación de convergencia funcional entre una institución religiosa que privilegiaba la competencia técnica de sus miembros y un régimen que, a partir de los años 50, necesitaba precisamente esa clase de perfiles para modernizar su administración económica sin ceder control político. El momento habitualmente citado como punto de inflexión en esa convergencia fue 1957, cuando varios hombres con vínculos conocidos con el Opus Dei, entre ellos Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio, accedieron a carteras ministeriales relacionadas con la economía. El Plan de Estabilización de 1959 y los planes de desarrollo posteriores fueron gestionados en parte por equipos técnicos en los que participaban miembros o personas próximas a la institución. Esto no significaba que el Opus Dei como tal dirigiera la política económica española, distinción que sus portavoces han subrayado históricamente. Pero sí significaba que, a ojos de amplios sectores de la opinión pública española y europea, la institución quedaba asociada, de forma más o menos precisa según el observador, con el proyecto tecnocrático del tardofranquismo. Esa asociación tenía consecuencias directas sobre lo que ocurría en noviembre de 1975. La institución no llegaba a la transición desde una posición de anonimato. Llegaba cargada de una imagen pública compuesta de capas superpuestas, admiración en ciertos círculos empresariales y académicos, hostilidad en medios progresistas y sindicatos clandestinos, desconfianza en sectores de la Iglesia que simpatizaban con la teología de la liberación, y una mezcla de respeto e incomodidad en las familias del propio régimen que nunca habían pertenecido a su órbita.
Gestionar esa imagen en un contexto de apertura democrática era una tarea delicada y su gestión no dependía de una dirección centralizada de la institución, que en materias políticas no la ejercía según sus normas, sino de la actuación individual y colectiva de sus miembros en distintos ámbitos. La institución tenía, en ese momento, una estructura de gobierno que operaba desde Roma. Álvaro del Portillo, que sería el sucesor de Escrivá tras su muerte en junio de 1975, apenas 5 meses antes de la de Franco, asumía la dirección de una organización que acababa de perder a su fundador y que simultáneamente veía transformarse el país donde había nacido. La coincidencia cronológica de ambas muertes no tuvo, según lo documentado, consecuencias institucionales directas de carácter planificado, pero sí añadía una capa de incertidumbre interna que los estudios sobre el período mencionan como elemento de contexto relevante. Escrivá había muerto el 26 de junio de 1975, en Roma, sin haber visto el fin del régimen que había gobernado España durante toda la vida adulta de la institución que él fundó. Sus declaraciones públicas sobre política, siempre escasas y deliberadamente imprecisas, no dejaron una hoja de ruta explícita para lo que vendría. Lo que sí dejó fue un corpus espiritual y normativo, las constituciones de la prelatura, su corpus de escritos, la formación impartida en los centros, que insistía en la separación entre la misión religiosa de la institución y la acción política de sus miembros. Esa separación, que los críticos calificaban de ficticia, era el principio sobre el que la institución construiría su posición pública durante la transición. El marco político en el que esa posición debía construirse evolucionó a una velocidad que sorprendió a muchos actores. El rey Juan Carlos I, coronado 2 días después de la muerte de Franco, inició una dinámica de reformas que la mayoría de analistas consideraba entonces improbable en su velocidad y profundidad. Adolfo Suárez, nombrado presidente del gobierno en julio de 1976, condujo el proceso que llevaría a la ley para la reforma política, aprobada en referéndum en diciembre de ese año, y después a las primeras elecciones generales democráticas de junio de 1977. En menos de 2 años, el sistema político español había cambiado de naturaleza de forma estructural. Para el Opus Dei, y para sus miembros más visibles en la esfera pública, este proceso planteaba preguntas concretas de difícil respuesta unívoca. La primera era de posicionamiento político. ¿En qué formaciones, si en 1900 alguna, participarían miembros identificados públicamente con la institución? La segunda era de legitimidad social. ¿Cómo se gestionaría la herencia de la asociación con el tardofranquismo ante un electorado que mayoritariamente buscaba ruptura o al menos reforma? La tercera era de adaptación institucional. ¿Qué forma jurídica debía adoptar el Opus Dei en un Estado que se dotaba de una constitución laica y que revisaba sus relaciones con la Iglesia Católica? Las 3 preguntas encontraron respuestas que, en ningún caso, fueron producto de una estrategia institucional unificada visible. Lo que los registros históricos muestran es, más bien, una pluralidad de trayectorias individuales y una evolución institucional que respondía a lógicas en parte autónomas. En el plano de la participación política, el periodo 1977-1982 mostró que los miembros del Opus Dei se distribuyeron por distintos partidos del nuevo sistema democrático, sin concentrarse en una sola formación. Este dato, que las fuentes internas de la institución citaban como prueba de la neutralidad política que sus normas imponían, fue interpretado de forma diferente por observadores externos. Para algunos, era efectivamente evidencia de pluralismo. Para otros, era la expresión de una adaptabilidad que permitía mantener influencia independientemente del color del gobierno. El debate entre estas interpretaciones no está cerrado historiográficamente. Lo que sí está documentado es que algunos miembros prominentes que,
Habían ocupado posiciones bajo el franquismo, intentaron, con resultados variables, mantenerse relevantes en el nuevo marco. Rafael Calvo Serer, que en los años 70 había evolucionado hacia posiciones críticas con el régimen, era un caso atípico dentro del espectro de personas asociadas a la institución. Otros mantuvieron vínculos con sectores del centro-derecha que se organizaba en torno a Alianza Popular o a UCD. Las trayectorias individuales eran lo suficientemente diversas como para resistir una generalización simple. El mundo universitario, que había sido uno de los espacios donde la presencia de miembros del Opus Dei era más visible durante el franquismo, a través de cátedras, redes académicas y el CSIC, vivió durante la transición un proceso de recomposición significativo. La politización de los campus, la irrupción de sindicatos de estudiantes y la reformulación de los planes de estudio redujeron la posición de ventaja que ciertas redes habían acumulado en ese espacio. No existe documentación que permita afirmar que este proceso afectó de forma específica y diferenciada a los miembros del Opus Dei respecto a otros sectores del profesorado franquista, pero el contexto general de transformación universitaria es un elemento de fondo relevante. En el mundo empresarial y financiero, la situación era más compleja. El Banco Popular, cuya cúpula directiva estaba históricamente vinculada a personas del entorno del Opus Dei, atravesó la transición como una entidad sólida que se adaptó al nuevo marco, sin las turbulencias que afectaron a otras instituciones financieras. La gestión del banco durante ese período es, según los estudios disponibles, un caso de continuidad institucional dentro de un contexto de cambio político, sin que quepa establecer vínculos causales directos entre la afiliación religiosa de sus directivos y las decisiones concretas de gestión. La transformación más importante para la institución en sentido estricto durante el período 1975-1982 no fue, sin embargo, de carácter político ni empresarial, fue de carácter jurídico canónico, y esta transformación, que culminaría formalmente en 1982 con la erección del Opus Dei como prelatura personal por parte de Juan Pablo II, tuvo en los años de la transición española su fase de preparación más activa en la Santa Sede, no en Madrid. La figura jurídica de la prelatura personal había sido contemplada por el Concilio Vaticano II en el Decreto Presbyterorum Ordinis de 1965, pero no existía aún una entidad que hubiera adoptado esa forma. El Opus Dei era entonces una diócesis personal, una figura jurídica imperfecta que no correspondía bien a su naturaleza real, que combinaba laicos y sacerdotes en una estructura que no encajaba cómodamente en las categorías del derecho canónico existente. La búsqueda de una figura adecuada era una preocupación de larga data de la institución y de su fundador. Las negociaciones con la Santa Sede para lograr ese reconocimiento jurídico se intensificaron durante el pontificado de Pablo VI y, sobre todo, tras la elección de Juan Pablo II en 1978. La relación entre el nuevo pontífice polaco y la institución ha sido objeto de análisis e interpretaciones variadas. Lo que está documentado es que Juan Pablo II expidió el 28 de noviembre de 1982 la Constitución Apostólica Ut Sit, por la que el Opus Dei quedaba erigido como prelatura personal. Esta decisión se tomó en Roma, respondía a una lógica eclesiástica específica, y sus efectos principales eran de orden canónico, no de política española. Pero su cronología, cerrando exactamente el período que este episodio examina, permite leerla como el final de una etapa de consolidación institucional que había coincidido, en España, con el período de la transición. Dentro de España, el período 1975-1982 vio la aparición de publicaciones, testimonios y debates que cuestionaban públicamente a la institución de formas que durante el franquismo habían tenido escasa circulación. La
Apertura del espacio público y la libertad de prensa, consagradas progresivamente durante la transición, permitieron que voces críticas, incluyendo las de personas que afirmaban haber pertenecido a la institución, llegaran a medios de comunicación y a editoriales. Algunos de estos testimonios fueron publicados en forma de libro o difundidos en revistas de ideología de izquierda. La institución, por su parte, no modificó sustancialmente su política de comunicación pública, que históricamente había privilegiado el silencio o las desmentidas sobrias frente a la polémica abierta. Esta actitud fue interpretada de forma diferente según el observador. Para algunos, confirmaba una cultura de hermetismo que resultaba inapropiada en una democracia que demandaba transparencia institucional. Para otros, era coherente con la naturaleza de una asociación religiosa, que no tenía obligación de rendir cuentas públicas más allá de lo exigido por el derecho canónico y civil. El debate sobre la opacidad institucional del Opus Dei, que no era nuevo, adquirió durante la transición un tono más agudo precisamente porque el nuevo marco democrático generaba expectativas de apertura que la institución no satisfacía según los criterios de sus críticos. El texto constitucional aprobado en referéndum en diciembre de 1978 estableció un estado aconfesional que mantenía, sin embargo, relaciones formales con la Iglesia Católica a través de acuerdos firmados ese mismo año. El nuevo marco, concordatario, regulaba la presencia de la Iglesia en la enseñanza, su estatuto fiscal y sus relaciones con el Estado en materias de interés común. Para el Opus Dei, que se definía como una institución de la Iglesia y cuyos centros educativos, incluyendo la Universidad de Navarra, operaban dentro del sistema español, este nuevo marco tenía consecuencias concretas que debían ser gestionadas. La Universidad de Navarra merece una mención específica en el contexto de la transición. Fundada en 1952, en 1900 Pamplona, había crecido hasta convertirse en una institución académica de relevancia nacional reconocida, con especial fortaleza en derecho, medicina y, más tarde, comunicación. Su clínica universitaria era para 1975 uno de los centros hospitalarios de mayor prestigio de España. La universidad no era una institución del Opus Dei en sentido canónico. Era una persona jurídica autónoma, pero su conexión orgánica con la institución era conocida y pública. Durante la transición, la Universidad de Navarra mantuvo su funcionamiento ordinario sin atravesar las turbulencias políticas que afectaron a las universidades públicas. Logró la homologación estatal de sus títulos en 1960 y continuó su expansión durante el período que este episodio examina. El País Vasco añadía una capa de complejidad específica al panorama que el Opus Dei enfrentaba durante la transición. La violencia de ETA, que alcanzó algunos de sus momentos de mayor intensidad precisamente en el período 1975-1982, incluyendo el asesinato de Carrero Blanco en 1973 y los atentados de los años siguientes, generó un clima de tensión en una región donde la institución tenía presencia histórica. Pamplona, sede de la Universidad de Navarra, estaba en el borde de ese espacio de conflicto. No existe documentación que permita establecer una relación causal directa entre la actividad de ETA y la posición del Opus Dei como institución. Pero el contexto geopolítico regional era un elemento que cualquier actor institucional con presencia en el norte de España debía considerar. El proceso autonómico, que la Constitución de 1978 abrió y que los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña sellaron en 1979, redistribuyó competencias, incluyendo en materias educativas, que afectaban al conjunto del tejido institucional español. Para una institución con centros en distintas regiones, esta redistribución tenía consecuencias administrativas que debían ser gestionadas en el nuevo marco. La figura de Álvaro del Portillo, que gobernaba la institución desde Roma durante todo este período,
es central para comprender la lógica interna con la que el Opus Dei navegó la transición española. Del Portillo era un hombre de perfil discreto, formado en ingeniería de caminos y en derecho canónico, que había sido uno de los colaboradores más cercanos de Escrivá desde los años 40. Su estilo de gobierno era distinto al del fundador en formas, aunque continuador en principios. Privilegiaba el diálogo interno, la consolidación jurídica y la expansión geográfica de la institución, que durante esos años continuó extendiendo su presencia en América Latina, África y Asia. La expansión internacional del Opus Dei durante el período 1975-1982 es un dato relevante para contextualizar el peso relativo que la situación española tenía en la agenda de la institución. España seguía siendo el país de origen y un territorio de gran densidad institucional, pero la organización se había convertido en una entidad verdaderamente global. Esta globalización implicaba que las preguntas específicas que la transición española planteaba, aunque importantes, eran solo una parte del cuadro de preocupaciones que la dirección de la institución debía gestionar. En el plano de la opinión pública española, el período 1975-1982 fue el momento en que la imagen del Opus Dei comenzó a construirse de forma más activa en los medios de comunicación libres. Los años del franquismo habían producido una bibliografía relativamente escasa sobre la institución en español, dado el control de la prensa. La transición abrió ese espacio. Las publicaciones críticas que aparecieron en esos años, algunas firmadas por autores que afirmaban tener experiencia directa de la institución, otras por periodistas o ensayistas que trabajaban con fuentes secundarias, contribuyeron a configurar una imagen pública que mezclaba datos verificables con interpretaciones polémicas y, en algunos casos, afirmaciones que no tenían respaldo documental sólido. La institución respondió a este fenómeno de forma selectiva. En algunos casos, sus portavoces publicaron desmentidas o aclaraciones. En otros, optaron por el silencio. No existe evidencia de que durante este período, el Opus Dei implementara una estrategia de comunicación pública sofisticada, comparable a la que organizaciones similares desarrollaron en otros contextos. La cultura institucional privilegiaba la discreción sobre la visibilidad mediática, lo que en el nuevo contexto democrático tenía costes de imagen que algunos analistas internos habrán evaluado, aunque los registros de esas deliberaciones no son accesibles. El debate sobre la relación entre el Opus Dei y la derecha española durante la transición no puede reducirse a una afirmación simple. Lo que los registros muestran es que la institución no apoyó institucionalmente a ningún partido, sus normas lo prohibían, pero que la red de relaciones personales de sus miembros tendía a concentrarse en los sectores centro-derecha y derecha del espectro político emergente. Esto era, en parte, un reflejo de la sociología de sus miembros, que pertenecían mayoritariamente a clases medias y altas urbanas con formación universitaria, un perfil que en la España de entonces tendía hacia posiciones moderadas o conservadoras. Era también, en parte, un producto de la historia. Las relaciones personales forjadas durante el franquismo en círculos técnicos y administrativos no desaparecían automáticamente con el cambio de régimen. Manuel Fraga Iribarne, que fundó Alianza Popular en 1976, no era miembro del Opus Dei ni estaba especialmente vinculado a la institución, pero su partido concentraba a sectores del franquismo reformado que incluían personas con vínculos indirectos con el entorno de la institución. Adolfo Suárez, que condujo la transición desde UCD, tenía raíces en el movimiento nacional y no pertenecía al Opus Dei. La variedad de procedencias de los actores principales de la transición sugiere que la influencia del Opus Dei, en el sentido de una acción coordinada sobre el proceso político, no es sostenible como hipótesis con la evidencia disponible.
Lo que sí parece sostenible y que los historiadores han señalado de forma más o menos explícita es que la red de relaciones personales y profesionales que se había tejido en los círculos técnicos y académicos del tardofranquismo, red en la que participaban personas vinculadas al Opus Dei, pero también muchas otras sin ese vínculo, continuó operando durante la transición como una estructura informal de influencia. Esta estructura no era específicamente del Opus Dei, pero la institución era un nodo reconocible dentro de ella. Su peso relativo en ese nodo y la traducción de ese peso en decisiones políticas concretas es difícil de cuantificar con los instrumentos historiográficos disponibles. Un episodio específico que suele citarse en este contexto es el papel de personas vinculadas al Opus Dei en la fundación y consolidación del diario El País, aunque esta afirmación requiere matización. El País fue fundado en 1976 por un grupo de empresarios e intelectuales con distintas afiliaciones, y su línea editorial desde el primer número fue claramente progresista y laica. La presencia de algún accionista con vínculos con el entorno del Opus Dei en la composición accionarial inicial sí existió, no tuvo reflejo en la orientación editorial del periódico, que durante toda la transición publicó contenidos frecuentemente críticos con la institución. La libertad de prensa consolidada durante la transición produjo también la posibilidad de que medios vinculados a la institución o simpáticos a ella tuvieran mayor visibilidad. La revista Palabra, publicación del Opus Dei, continuó apareciendo. Nuestro Tiempo, publicada por la Universidad de Navarra, mantuvo su regularidad, pero el espacio mediático que estos medios ocupaban era marginal respecto al de los grandes diarios nacionales y las cadenas de televisión pública, que operaban bajo parámetros editoriales distintos. El acuerdo entre la Santa Sede y España, firmado el 3 de enero de 1979, que sustituyó al Concordato de 1953, estableció nuevas bases para las relaciones entre el Estado español y la Iglesia. Este acuerdo, negociado durante el proceso constituyente, reconocía la personalidad jurídica de la Iglesia y sus instituciones en España, regulaba la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y definía el régimen fiscal de las entidades eclesiásticas. Para el Opus Dei y sus obras apostólicas en España, centros educativos, residencias universitarias, instituciones culturales, este marco tenía aplicaciones concretas que gestionaba su aparato jurídico y administrativo. La consolidación del Estado de las Autonomías a partir de 1979 planteó al conjunto de las instituciones educativas y culturales privadas con presencia nacional la necesidad de adaptar sus estructuras a marcos normativos que empezaban a diferenciarse por regiones. La Universidad de Navarra, por su ubicación en una comunidad foral con estatuto específico, se encontraba en una posición particular dentro de este proceso. La Ley Orgánica de Estatuto de Centros Escolares de 1980, impulsada bajo el gobierno de UCD, reguló el sector de la enseñanza privada de forma que tenía implicaciones para los colegios y centros vinculados a la institución. La victoria electoral del PSOE en octubre de 1982, con mayoría absoluta, cierra convencionalmente el período de la transición y abre el de la consolidación democrática. Para el Opus Dei, esta victoria representaba un nuevo escenario. El partido vencedor era de orientación socialdemócrata y laica, y su programa incluía compromisos en materia educativa. La futura LODE de 1984 afectaría al sector de la enseñanza privada concertada, que tendrían consecuencias para el conjunto de la red de centros educativos de la institución. Pero la victoria del PSOE no significó una confrontación directa entre el gobierno socialista y la institución. Las relaciones entre ambos durante los primeros años del gobierno de Felipe González fueron, según lo documentado, de distancia pragmática más que de conflicto abierto.
Lo que el período 1975-1982 dejó como balance para el Opus Dei puede describirse en términos de transformación adaptativa. La institución no experimentó una ruptura interna durante la transición. No perdió sus activos institucionales principales. No fue objeto de ningún proceso legal significativo. No sufrió escisiones internas relevantes, al menos no de carácter público o documentado en ese período. Lo que sí experimentó fue un proceso de reposicionamiento en el espacio público que aún no estaba completamente definido al terminar el período. La imagen pública que la institución proyectaba en 1982 era más compleja y más controvertida que la de 1975, no porque la institución hubiera cambiado sustancialmente su naturaleza, sino porque el espacio donde esa imagen se construía había cambiado radicalmente. En una democracia con libertad de prensa, pluralismo político y ciudadanía informada, la discreción que había funcionado como estrategia bajo el franquismo producía efectos distintos. La ausencia de transparencia en un contexto que valoraba la transparencia generaba por sí misma interpretaciones que la institución hubiera preferido evitar. La erección como prelatura personal en noviembre de 1982, prácticamente simultánea con la victoria electoral del PSOE, fue, en 1900, ese sentido, algo más que un cambio jurídico canónico. Fue el cierre de una etapa de incertidumbre institucional que había durado décadas, y el inicio de una fase en la que la institución tendría un estatuto jurídico definido dentro de la Iglesia y, por tanto, una posición más clara desde la que relacionarse con el Estado y la sociedad civil española. Que ese estatuto resolviera las preguntas sobre su influencia pública, su cultura interna o su relación con el pasado franquista es otra cuestión, y que excede el recorte temporal de este episodio. Lo que la transición española hizo, en suma, fue someter al Opus Dei a la prueba de un sistema político abierto por primera vez en su historia como institución consolidada. Esa prueba no la destruyó, no la transformó en sus fundamentos, pero sí obligó a sus miembros y a su aparato institucional a navegar aguas para las que sus 4 décadas de experiencia en el franquismo no eran una preparación completa. La historia de cómo lo hicieron, con qué resultados y qué costes, sigue siendo un campo de investigación abierto en el que la historiografía disponible ofrece respuestas parciales y, en algunos puntos, todavía sujetas a debate. Si este documental ha aportado contexto riguroso a un período que merece ser examinado sin simplificaciones, puedes ayudar a que llegue a más personas suscribiéndote al canal y dejando activada la notificación de nuevos episodios. El comentario que dejes debajo también contribuye a que este contenido sea más visible para quienes buscan historias sin distorsiones. ¿Cómo valoras el papel del Opus Dei durante la transición española? ¿Fue una institución que se adaptó pragmáticamente al nuevo marco democrático o considera que su herencia franquista limitó esa adaptación de formas que aún no se han examinado completamente? Comparte tu perspectiva en los comentarios.